Esta hermosa y maravillosa mañana. No importa la lluvia, no importa si hace sol, no importa las condiciones del tiempo, este es el día que ha hecho el Señor. Y la Biblia dice que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Eso es. ¿Qué significa esto? Significa que no importa cómo amanezca el día, es un día más que Dios ha permitido que nosotros, los que estamos sobre la faz de la tierra, podamos agradecer porque Dios nos ha permitido que podamos vivir en este día. Le damos gracias a aquellos que nos escuchan, como decía nuestro hermano José Ortiz, nos escuchan a través de estos medios, pero también damos gracias a Dios por aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, específicamente en la plataforma de YouTube. En esta mañana quiero hablarte no solamente al intelecto, quiero traer una palabra a tu corazón, quiero traer una palabra a lo más íntimo de tu corazón. Quiero que entiendas que en la manera en que tú conoces a Jesús, posiblemente es una manera muy limitada. Necesitas ampliar tu conocimiento espiritual para que puedas conocer del amor de Dios y de quién verdaderamente es Dios para tu vida, quién verdaderamente es Dios para tu matrimonio, quién verdaderamente es Dios para tu casa, para tu familia. Necesitas, amado que me escucha, necesitas a Dios en tu trabajo. Aleluya. Lo necesitas en todo lugar, en tu vida y en los tuyos. Hay una pregunta que te quiero hacer en esta mañana. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? ¿Has oído hablar de Él a través de estos medios viernes tras viernes? ¿O a través de la radio o a través de la televisión? ¿Has oído hablar de Jesús? Aleluya. A través de la tradición y a través de aquellos días conmemorativos como es la Semana Santa y como es la Navidad? ¿Cómo tú has oído o cuál es el concepto humano que tú tienes de Jesús? Es una excelente pregunta que te tienes que hacer en esta hermosa mañana. ¿Verdaderamente conozco yo a Dios en la forma en que Él se ha manifestado a tu vida y a la vida de los tuyos? Había un hombre en la palabra de Dios, en su escritura, llamado Job. Este hombre, dice la escritura, que Dios mismo lo catalogaba como un hombre perfecto y temeroso de Dios. Mas sin embargo, al final de este libro, que muchos dicen que lo pudo haber escrito Moisés, a través de este libro, al final del mismo, después de este hombre haber tenido un sinnúmero de circunstancias, situaciones y problemas, pudo hacer esta declaración, que posiblemente es la declaración que vidas en esta mañana se pueden hacer, porque también están pasando por situaciones difíciles de la vida. Y él, en su capítulo número 42, estamos hablando del libro de Job, y en el verso número 5 dice: hasta ahora solo había oído de ti. Más adelante dice: pero ahora te he visto con mis propios ojos. Amado, el concepto que muchos seres humanos tienen de Dios es el mismo que este hombre temeroso, este hombre que Dios lo llamó perfecto, este hombre que Dios, en su forma de hablar de él, no halló ningún pecado, tampoco había conocido a Dios en la forma que Dios se quería revelar a su vida.
Y dijo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job estaba diciendo con esto, nunca había visto tu grandeza, nunca había visto tu poder, pero ahora comprendo tu majestad y tu soberanía. Ahora puedo entender que dependo de ti. Cada paso que puede dar el ser humano en este mundo puede traer a la vida nuestra tiempos de turbulencia. Cuando más tranquilas parecen las aguas en nuestra vida, amado que me escucha, es cuando llegan momentos de vientos contrarios. Pueden ser estos vientos contrarios a estas cosas que voy a mencionar. Hijos que se van del hogar, matrimonios que deciden divorciarse, pérdidas de empleo, y a veces aquellos que pierden el empleo se pueden hacer esta pregunta: ¿y ahora cómo voy a mantener a mi familia? ¿Cómo voy a pagar los famosos biles que tengo? Pero también a veces llegan enfermedades inesperadas que quieren paralizar nuestros sueños y quieren detener nuestras metas. Amado, es por eso que necesitamos en esta mañana y siempre a Jesús en nuestra vida. Lo necesitamos en nuestra familia. Lo necesitamos también en nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo y en nuestra familia, Él debe estar ahí. Los discípulos de Jesús experimentaron en su travesía eventos también de vientos contrarios. Y la Biblia registra que en una ocasión en que ellos iban con Jesús en una barca, se desataron vientos contrarios que querían hundir aquella embarcación. Pero la Escritura dice que Jesús dio una orden a los vientos y al mar. Y les dijo, cesen vientos y enmudezcan. Y dice la Escritura que estos vientos contrarios tuvieron que cesar y enmudecer, porque tuvieron que obedecer al Creador de los cielos y de la tierra. Mientras seas tú el que estás tratando de enmudecer o de callar los vientos contrarios, amado, estos vientos no te van a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque sin Él tú estás limitado. Sin los que están escuchando, sin Dios en tu matrimonio, estás limitado. Sin Dios en tu familia, amado, estás limitado. Sin Dios en tu trabajo, estás limitado. Y podrás desarrollar en tu trabajo muchos bienes, pero verdaderamente los bienes que has desarrollado, es una excelente pregunta que te hago, ¿te hacen feliz? ¿Te sientes completo delante de Dios? ¿Sabes por qué? Porque los bienes que podamos obtener, Dios los ha permitido, pero estos bienes no pueden completar nuestra vida. Ellos, cuando hablamos de los discípulos, dice la Biblia que se maravillaron cuando vio a este Jesús que le dio una orden a los vientos. La Biblia dice que ellos se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos no habían conocido a Jesús como Él quería revelarse a sus vidas. Muchos de los que nos escuchan en esta mañana tienen un conocimiento muy limitado de quién es Jesús. Algunos lo conocen como Jesús de Nazaret.
Otros le conocen como el Hijo de José y de María. Otros como el Hijo de Dios. Otros le conocen como el Maestro de Israel. Algunos saben que vino a este mundo con un propósito, pero no tienen un conocimiento claro de ese propósito a lo cual Jesús vino a esta tierra. La tradición lo recuerda como el Hijo de Dios que fue crucificado en aquella cruz. Pero todos o muchos creen que todavía Él está crucificado. Amado, Jesús no está crucificado. La Biblia dice que Él resucitó al tercer día. Se levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que está intercediendo por cada una de nuestras peticiones. Tú que estás hablando te preguntarás, muéstrame por la Biblia dónde está esa escritura. Amado, te voy a hablar por la palabra. Esa escritura se encuentra en el libro a los Romanos en el capítulo 8 y en el verso 34. Dice la Biblia, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Amado, Él murió, pero resucitó. El que además, dice la Biblia, está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cuando la Biblia habla de la palabra intercede, tenemos que entender que esto significa que es hablar en favor de alguien. Porque Él se vale de su favor. Jesús se vale de su misericordia. Y Él es justo, dice la Biblia, para con nosotros. Ahora te pregunto a ti, que me escuchas a través de estos medios, y aquellos que en un momento dado podrán vernos a través de las redes sociales. Te pregunto en esta mañana, ¿y quién es Jesús para ti? ¿Quién verdaderamente, qué concepto y qué conocimiento tú tienes de Él? El mismo Jesús, en una reunión que tuvo con sus discípulos, les preguntó de esta manera, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, ellos contestaron, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías o algún profeta. Entonces le preguntó Jesús a ellos de nuevo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí se levantó uno de los discípulos que siempre tenía un protagonismo entre ellos, llamado Pedro, y le contestó, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios, eres el Hijo de Dios. Amado que me escuchas en esta mañana, la forma en que Jesús le respondió a Pedro, la forma en que Jesús le respondió a Pedro fue la siguiente. Mira cómo le respondió Jesús a Pedro. Bendito eres, bienaventurado eres Simón, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Amado, lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro era, te lo reveló mi Padre. Nadie sobre la faz de la tierra puede revelar a Jesús. ¿Por qué? Porque esta revelación tiene que venir de parte de Dios. Nadie sobre la faz de la tierra te podrá revelar. Revelar quiere decir manifestar a Dios con todo su poder y su potencial. Amado que me escucha, nosotros podemos hablarte de Él.
podemos predicarte de Él, podemos enseñarte de Él, pero solo el Padre tiene la potestad para revelarse a tu vida. Y hoy es un excelente día para que tú abras tu corazón y recibas la revelación de Dios. Ningún ser humano te podrá revelar lo que solo Dios puede hacer. Esto solamente es posible si tienes un encuentro personal con el Todopoderoso Dios y aceptas a su Hijo como tu único y exclusivo Salvador. Ahora, este mismo Pedro, que le fue revelado quién era Jesús, después de algunos años dijo lo siguiente. Amado, esto Pedro lo escribe en una de sus cartas, algunos años después de lo que Jesús le dijo, te lo reveló mi Padre. Ahora Pedro en su carta, primera carta y en el capítulo número 2 dice, para ustedes los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. La Biblia dice que ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando la Biblia dice que Él es precioso, es maravilloso, es hermoso, nadie que no ama con Jesús podría pagar el precio por el pecado tuyo y el mío. Amado, nosotros los que hemos creído en Él y le hemos confesado como nuestro único y exclusivo Salvador, podemos hablar de Él como el precioso, como el maravilloso, como el Dios que se ha revelado a nuestras vidas. Juan capítulo 3 y verso 16 es un texto muy conocido y muy predicado desde este lugar. Amado, hemos hablado de ese texto bíblico cada viernes que estamos aquí. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo el que en Él cree. Amado, dice cree, presente, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amado, nadie te podrá amar como Jesús. Nadie fue al madero a derramar su preciosa sangre. La Biblia dice que el unigénito de Dios fue entregado. Amado, allí derramó su sangre. Sangre preciosa que te limpia si le aceptas hoy de tus pecados. Pero la Biblia en esa carta de Pedro dice, pero para los que no creen. Aquí hay dos formas que el apóstol Pedro habla. Habla que para los que creen Él es precioso y Él es maravilloso. Pero también dice, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quiénes fueron estos que desecharon los edificadores? La Biblia habla que fueron los desobedientes de la antigüedad. Pero también habla de los desobedientes del tiempo actual. Él te llama en esta mañana con cuerdas de amor. Te llama con cuerdas de amor porque te da la oportunidad de tomar por tu propia cuenta la decisión de venir a Él. Amado, nadie sobre la faz de la tierra, vuelvo y recalco y te repito, te podrá amar como Jesús. El mensaje de la cruz, que es uno de los mensajes que predicamos aquí viernes tras viernes, es el mensaje de su amor, es el mensaje del perdón. Amado, es el mensaje de liberación. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino para tú poder experimentar el amor de Dios, la liberación de Dios y la salvación de Dios. Cada gota de sangre que Él derramó en aquel madero, esto es algo que siempre repito mensaje tras mensaje, habla del perdón,
nos habla de liberación y nos habla de salvación. Solo Dios mismo hecho carne o manifestado como humano podía redimir a toda una humanidad perdida, sin fe y sin esperanza. Más adelante el apóstol Pedro en su carta, en el capítulo número 2, dice en el verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amado, el destino de Dios para toda una humanidad fue salvar todo lo que se había perdido. Todos teníamos un destino y tenemos un destino de salvación. Pero para muchos esta palabra que hablamos aquí es como una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amado, para algunos es como si fuera una roca, ¿sabes por qué? Porque tropiezan en la palabra de Dios, porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Pero más adelante la Biblia dice, para ustedes, vuelvo y repito, los creyentes, es una piedra preciosa. Pero para los incrédulos, escuche bien esto, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Amado, ¿qué significa esto de una piedra angular? La Biblia está hablando aquí de la Trinidad de Dios. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo y está hablando del Espíritu Santo. Y cuando habla de la piedra angular de la Trinidad, está hablando de la piedra o de la parte más importante de una construcción. De eso, un hermano que tenemos aquí, José, que le gusta construir, nos puede hablar de esto. En la construcción siempre hay elementos que son más importantes que los otros. Aunque todos son necesarios, hay algunos más importantes. Y esa piedra angular es llamada salvación, que es Jesús. Amado, esa piedra angular llamada salvación determina la posición de toda una estructura. La Biblia dice que Él vino a salvar todo lo que se había perdido. Sí, Señor. Por eso es que la Biblia dice que todos fueron destinados a escuchar esa palabra, pero no todos la obedecieron. Él es el Dios Todopoderoso. Tienes que entender, porque estamos hablando quién es Jesús para ti. Tienes que entender que sin Cristo en la Trinidad no hubiera existido, amado, un plan para la salvación y redención del ser humano. Aquellos que tienen a Jesús en poco tienen que entender que esta es la piedra, el elemento más importante para la salvación. Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dice roca de salvación y piedra de tropiezo, vuelvo a repetir. ¿Quién es para Jesús? ¿Quién es para ti Jesús en esta mañana? ¿Es roca de salvación o es piedra de tropiezo? Si le sigues despreciando, si le sigues dando la espalda, si sigues pasando por alto su amor, su misericordia, aquel amor que Él manifestó en la cruz, seguirá siendo para ti, lamentablemente, una piedra de tropiezo. Pero Isaías, un profeta de la antigüedad, amado, unos 700 años antes de Jesús venir sobre la faz de la tierra, habló de Jesús de la siguiente manera. Es bueno poner este punto importante. Se le conoce al profeta Isaías como el profeta mesiánico.
porque fue el profeta que más habló de Jesús y del plan de salvación sobre la humanidad. Isaías lo vio en el capítulo número 53 de la siguiente forma: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado, y dice la Biblia que no lo estimamos. Nadie fue menospreciado o desechado como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie fue más humillado que Jesús. Todavía hay miles de personas sobre la faz de la tierra, posiblemente millones, que miran para el otro lado. Pero hoy hay una excelente noticia para ti. Hoy es un día maravilloso para volver tu mirada hacia Él. Porque la Biblia dice que el que se acerca a Él y el que viene a Él, amado, Él nunca te echa fuera. Pero tenemos que reconocer que Él era Dios y sigue siendo Dios. Siendo Dios, no usó en aquel momento su autoridad. La Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. Amado, en Filipenses capítulo 2, verso 7, una de las cartas que el apóstol Pedro escribió dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo. Ese es nuestro Jesús. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando la Biblia habla que se despojó a sí mismo, está hablando que renunció a todos sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Solo Dios hombre podía tomar el peso de nuestro pecado para salvarnos. Vuelvo y lo repito porque esto es bien importante que lo puedas entender. Solo Dios, hecho hombre, podía tomar el peso de nuestro pecado para salvarnos. Salvarnos de la maldición de la muerte que estaba sobre todo ser humano que habitaba la faz de la tierra. Y el verso número 8 de Filipenses dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amado, Jesús tenía el poder de pedir que 12 legiones de ángeles, pedirle al Padre que 12 legiones de ángeles para impedir su arresto, pero no lo hizo. Sí, Señor. Por eso le pidió a Pedro en aquel momento que guardara la espada, pues era necesario cumplir la voluntad del Padre. Sí, Señor, aleluya. Por eso es que en la antigüedad un profeta dijo: esto no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, ha dicho el Dios de los ejércitos. Amados, tenemos que entender que a Él lo arrestaron porque se dejó arrestar. A Él lo mataron porque vino a esta tierra con un plan y un propósito predestinado por el Padre. Tenía que pagar el precio por ti, pero también tenía que pagar el precio por mí. Cuando vino a esta tierra en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia al Padre y murió en una cruz, como morían los criminales de aquel entonces. Jesús soportó el dolor de la cruz, soportó el peso de nuestro pecado y pagó el precio de la muerte que todos y cada uno merecíamos. Los clavos no fueron los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti, por mí y por toda una humanidad. Y el verso número 9, que este verso verdaderamente nos habla de qué hizo el Padre con Jesús, para que así pudiéramos entender que Jesús sobre la faz de la tierra no era un hombre común y corriente, era el Hijo de Dios.
Era Dios mismo hecho hombre. Dice, por lo cual le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando la Biblia dice que lo exaltó hasta lo sumo, significa esto que Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres o de los demás nombres. Nombre sobre todo nombre también significa que en la revelación de su resurrección, ahí se revela la divinidad divina, valga la redundancia, de Jesús. El propósito supremo de Dios Padre es que Jesucristo sea glorificado en el universo que Él creó y se glorifique en la tierra que el hombre vive, en la tierra donde el hombre vive. Tiene que ser glorificado el nombre de Jesús. Amado, lo que cambió el curso de la creación fue la muerte y resurrección de nuestro amado y Señor y Salvador. Para que en el nombre de Jesús, verso número 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y cuando la Biblia dice que se doble toda rodilla y confiese, significa esto que todo lo creado está llamado a adorar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Gloria a Dios. Puede ser que tú te creas en esta mañana que porque no conozcas a Dios, estás exento de adorar a Dios. Pero te tengo una excelente noticia. Este mandato de adorar a Jesucristo como Señor incluye aún a los ángeles del cielo, a los creyentes obedientes en la tierra y aún los desobedientes y rebeldes en la tierra. Algún día tendrán que reconocer y adorar al Dios de los cielos y al Dios de la tierra. Y aún los demonios y la humanidad perdida en el infierno tendrá que un día reconocer el poderío y el todopoderoso Dios en sus vidas. Y aunque están perdidos, tendrán que reconocer a Dios y su desobediencia. Todos tendrán que reconocer a Jesucristo, que es el Señor, que Él es el todopoderoso Dios. Y el verso número 11 de ese capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amado, está hablando de toda lengua. Todos, no importa la nacionalidad que se tenga, tendrán que declarar un día que Jesús es el Señor y que solo en Él, solo en Jesús hay salvación. El profeta Isaías lo vio también como varón de dolores. Si alguien conoce el dolor, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguien pagó el precio por tu dolor, fue Jesús. Llevó tu dolor en su cuerpo. Amado que me escucha, llevó las marcas de tu dolor y las marcas de mi dolor. Y la Biblia dice que fue experimentado en quebranto, fue traspasado, fue quebrantado por un soldado romano. Aunque tenía el poder para evitar el dolor y aunque tenía el poder para evitar el quebranto, no lo hizo por ti, no lo hizo por mí. Y dice como que escondimos el rostro de Él. Cada vez que el ser humano sobre la tierra esconde su rostro, significa esto, que tiene en poco el valor y el sacrificio de la cruz. Escondemos el rostro cuando miramos para el otro lado y tenemos en poco su sacrificio en favor de la salvación tuya y de la salvación mía. En estos minutos que nos quedan, para ir cerrando esta palabra que Dios depositó en mi corazón, te voy a hablar ahora
como lo vio Isaías también antes de él nacer. Dice en el capítulo número 9 y en el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, se llamará consejero, se llamará Dios fuerte, se llamará Padre eterno, y se llamará Príncipe de paz. Jesús nació y nos fue dado a cada uno de nosotros con el propósito de pagar el precio de nuestra liberación. Este niño, el profeta Isaías, lo ve cargando un principado, el honor, el poder, el gobierno de todos los que habitamos en esta tierra. Dice más adelante que se llamará admirable. Nadie sobre la faz de la tierra ha sido más admirable que Jesús. Nadie pagó el precio de nuestra salvación como lo hizo Él. Esto se muestra aquí, en esta hermosa mañana. Para aquellos que me escuchan, dice que miles de años después estamos hablando de su amor. Estamos hablando de su favor. Estamos hablando de su misericordia. Amado, nadie, ni de nadie se ha escrito tantos libros como de Jesús. Su palabra es eterna, porque la Biblia dice que el mismo Jesús dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amado, Él dijo una palabra en la eternidad, hasta la eternidad. En pocas palabras, la palabra de Dios nunca nadie la ha podido detener. Regímenes comunistas que no creen en la palabra han tratado de destruir la Biblia. Amado, pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra no va a pasar. Han tratado que las poblaciones de esos países no lean la Biblia, mas sin embargo esa palabra corre como río, entra de una manera sobrenatural en esos países y llega a la mano de aquellos escogidos, de aquellos que están pagando un precio que tú y yo en esta tierra bendita que Dios nos ha dado, Puerto Rico, no tenemos que pagar, porque tenemos libertad de expresión. Y dice la Biblia que Él es consejero. Por eso las multitudes le seguían, pues tenía palabras de vida eterna. Su consejo siempre es veraz. Amados, su consejo nunca te engañará, porque su consejo es sabiduría y es incomparable. Príncipe de paz, por eso dijo: la paz os dejo, mi paz te doy. Yo no se la doy como el mundo se las da. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Amado, cada palabra que el profeta Isaías dijo 700 años antes, tuvo un fiel cumplimiento. Tuvo un fiel cumplimiento de lo que ya el profeta había declarado. Amado, Él lo declaró, porque Dios, dice la Biblia, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús nos proporciona una paz interior cuando Él habita en el corazón del hombre. Esa paz que sobrepasa cualquier paz de este mundo. Si confías en Él y en su palabra, no importa las circunstancias que tengas que enfrentar, tendrás la suficiente paz para continuar. Amado, Él quiere ser en tu vida admirable. Él quiere ser en tu vida un consejero. Él quiere ser en tu vida un príncipe de paz. Amado, estos tres adjetivos poderosos y divinos que Jesús tiene todavía están dispuestos para todo aquel que le acepta como su único y exclusivo Salvador. Mantente atento a todo lo que sigamos haciendo en esta mañana, porque Dios tiene palabra de vida
palabra de fe y palabra de esperanza para ti y para todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios y nos ven a través de los medios sociales. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te damos gracias como cuerpo, Señor. Todos los que estamos aquí nos unimos, Señor, como un solo cuerpo, pidiéndote, Señor amado, que como dice tu palabra, que esta palabra no ha tornado atrás vacía, sino que ha hecho la voluntad para la cual ha sido enviado en esta mañana. Esta palabra la enviamos para salud, la enviamos para liberación y la enviamos también para salvación. Señor, que cada vida pueda atesorar esta palabra como lo que es, más preciosa que el oro. Señor, lo hacemos para que tú entres o te entronices en el corazón de aquellos que escuchan y tú seas el admirable, tú seas el consejero y tú seas en su vida el príncipe de paz. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que seguimos haciendo aquí será para engrandecer tu palabra o para engrandecerte a ti, tú que eres el único Dios verdadero. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta hermosa mañana y que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos.